Nosotros proponemos una instancia coordinadora de lo que tenga que ver con producción, refinación, transporte, suministro de energía, petróleo y derivados. Una instancia a la que proponemos, llamemos Petrocaribe. Petrocaribe tiene que ser como una madre, un vientre, una gran capacidad de parir para que tengamos nosotros cada día como colectivo nuevas y mejores armas para la lucha contra la exclusión, contra la miseria, contra la pobreza, para elevar el nivel de vida de nuestros pueblos. Petrocaribe es una de esas nuevas bases para construirnos de nuevo, para reconstruirnos, para reencontrarnos y levantar cada día más las banderas de nuestra dignidad caribeña, de nuestra libertad caribeña, de nuestra grandeza caribeña. Petrocaribe nació en un momento donde había grandes amenazas. El comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro Ruz trabajaron junto a los demás países del Caribe el inicio de una nueva fórmula de cooperación, de solidaridad, que tuviera como objetivo garantizar la seguridad energética del Caribe. Esta organización ha hecho un milagro para la estabilidad y la vida de nuestros pueblos en el Caribe. Petrocaribe ha cumplido una gran misión de paz, de superación social y de seguridad y estabilidad política para todo el Caribe nuestro. Esa es la gran verdad. Petrocaribe fue posible, es posible y ahora vienen tiempos de desarrollo. Bueno, sean bienvenidos a su programa Enfoque Internacional. Como siempre, gracias a la gentileza de la doctora Karina Carpio, gobernadora del estado de Aragua, primera mujer que llega a esa instancia gracias al poder popular. Nació de las bases, llegó al poder por gracia de las bases. Y es una mujer, y está empeñada en la construcción de un ideario político que le permita a nuestra militancia y a aquellos que no son militantes del chavismo o de bolivarianismo, crecer cada día más en la percepción. Y eso lo hacemos que rompiendo las barreras de la desinformación, las mentiras montadas por los medios de comunicación y esto que llaman la guerra de la información, la guerra de la informática, que solo basta encender sus móviles, sus teléfonos celulares, para que se malentiendan todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Entonces en este programa vamos a hacer un esfuerzo permanente por desmontar esas mentiras y por mostrar otras caras de la moneda o otras caras de la moneda para que usted haga su propio análisis. Una de ellas es la conformación de los órganos multilaterales. Hablamos de órganos multilaterales cuando estos agrupan a gobiernos y a países, estados y países, en función del beneficio de todos. La vieja y desgastada OEA del siglo XX, hoy muy desprestigiada por sus posiciones contrarias a la vida y muy comprometida con invasiones, saqueos, hostigamientos, medidas coercitivas unilaterales, da paso a nuevas formas o surgen nuevas formas en el continente. Uno de ellos, Petrocaribe. Y no solo porque estaba Chávez vivo, estaba Kirchner y Lula da Silva en el poder, Evo Morales en Bolivia, sino simplemente porque esto significaba un paso adelante o significó un paso adelante en lo que en materia de solidaridad y complementariedad vamos a ejecutar como política exterior. Hasta la llegada de Petrocaribe, esos países que son islas que están en nuestra fachada Caribe, están al frente nuestro, literalmente, desde Trinidad hasta Cuba, esa fachada poco se alumbraba en las noches porque no tenían cómo sufragar el costo de la energía. Es Petrocaribe quien lleva a estos pueblos el petróleo que va a servir para alimentar las fuentes de energía. ¿Qué nos retribuye el Caribe a nosotros? Bueno, con él tenemos una tasa de intercambio en materia alimentaria, en materia turística y en muchas otras materias de carácter económico. O sea que la diplomacia bolivariana de los pueblos y con los pueblos trasciende al hecho económico y se ubica en eso que llamamos la complementariedad, que no es otra cosa que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Te presto mi mano, hermano, y usted deme la suya y juntos caminemos por los caminos pedregosos, valga la redundancia, que nos plantea el capitalismo monoproductor que nos heredó el siglo XIX y el siglo XX, en el caso de Venezuela. Asimismo se han conformado otros organismos multilaterales frente al descalabro de la misma OEA o de la ONU o de cualquiera de estos organismos que nacieron al compás de la Guerra Fría y la división del mundo. Nació la CELAC,
como un organismo también que recientemente la presidencia la tiene México en este momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que la CELAC no venía a sustituir a la OEA, venía a hacer lo que la OEA no sabía qué hacer, cómo hacer. Y entonces este nuevo órgano multilateral de reciente data, aunque no es tan nuevo, tiene más o menos 6 años, es de reciente data en comparación a otros organismos multilaterales, ha logrado también marcar una agenda distinta. Hemos hablado en los otros 2 programas, y vuelvo a repetir la palabra, multipolaridad, interculturalidad, autodeterminación, cooperación, integración o solidaridad y complementariedad. Palabras que suenan y que han resonado en todos los escenarios internacionales, pero cuya praxis solo se ha ejecutado con una parte de los países del mundo. En el caso de América Latina, para referirnos específicamente a ella, de México hasta la Argentina, los cambios políticos han trastocado en buena parte la conformación de estos organismos multilaterales. Recordemos que aquel señor infeliz llamado Lenín Moreno terminó acabando con la sede de UNASUR en Ecuador, cosa que desmembró el órgano multilateral llamado UNASUR, que es la Unión de los Países del Sur. Pero es que ellos mismos se dieron un tiro en el pie cuando al sacar a Venezuela y a prescindir de los países con gobiernos progresistas, al sacarlos del concierto de las naciones, desmontaron Mercosur, que es mucho más antiguo que UNASUR. Y así vamos a ver cómo estos órganos que están dispuestos y puestos para satisfacer necesidades, para superar los escollos de las limitaciones que nos plantea el propio sistema capitalista como sistema, vive de la crisis y para la crisis. Es así como entonces entramos en el siglo XXI, con una nueva perspectiva, una nueva visión y con un deseo profundo de agrupar el mundo con sus diferencias y dentro del marco de sus diferencias. Lo dijimos la vez pasada también, la China dirigida por el Partido Comunista no tiene nada que ver con la Rusia dirigida por Putin, socialdemócrata, y así el mundo va creciendo. Vamos al corte y ya regresamos. Antes de llegar el verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. A nosotros pareciera que alguien nos condenó a 100 años de soledad y a 100 más. Pero quizá porque fuimos condenados quizá a esos 100 primeros y a esos 100 segundos, entonces alguien nos dio una segunda oportunidad sobre esta tierra. Sí. Aprovechemos esta segunda oportunidad y hagamos la patria de nuestros hijos, hagamos la patria una y grande. ¡Viva la patria latinoamericana y caribeña! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la patria latinoamericana y caribeña! Una aspiración de todos los pueblos libres del mundo, llegar a tener una patria grande. Ahora mañana digamos, viva la patria, viva la humanidad, viva el mundo, en libertad, con nuestras diferencias, con nuestras culturas, con nuestra interculturalidad, pero con nuestra autodeterminación intacta. Decíamos en el corte anterior que la OEA había fracasado en el objetivo que se trazó en el siglo XX, que era la unidad de todas las naciones. Decimos hoy, luego del nacimiento de la CELAC, luego del nacimiento de UNASUR, luego del nacimiento de Petrocaribe,
luego del fortalecimiento de otras confederaciones y agrupaciones multilaterales que han salido y han surgido o han resurgido gracias al nuevo empuje que le da dos variables muy importantes, la solidaridad y la complementariedad. Hoy podemos decir, en el siglo XXI, no solo que el capitalismo fracasó como modelo político, sino que su hijo mayor, el imperialismo, está cayendo a velocidades abismales. Estamos hablando de 45 millones de pobres en los Estados Unidos. No dicho por nosotros, dicho por el Departamento del Tesoro. Estamos hablando de 60 millones de desempleados. Y mire usted lo difícil que es estar desempleado en un país que vive del consumo y para el consumo, donde la gente tiene que trabajar 14, 15, 16, 18 horas para comer y para medio sostener la vida. No sé en qué hora viven, a qué hora viven, pero lo cierto es que ese es en promedio. Estoy hablando en base a estadísticas oficiales de los Estados Unidos de Norteamérica, ni siquiera lo estamos haciendo desde un observador extranjero que siempre a lo mejor verá con prejuicio lo que allí sucede. Pero ese mismo país que está en descalabro, que fracasó con el COVID-19, que está pasando las más grandes penurias, impone a Europa un ritmo, a una Europa que también está decayendo en sí misma, una Europa cuyos indicadores económicos están marcando cada día índices de pobreza, índices de desempleo que asustan a cualquier europeo, porque eso significa que en el futuro inmediato van rumbo a una gran, vamos a decir, un gran retroceso en cuanto a su desarrollo económico. Allí uno puede explicarse ahora por qué el Brexit, por qué Gran Bretaña sale de la Unión Europea y comercia independientemente, no dejando de ser el viejo y colonial imperio que conquistó pueblos en todo el planeta con las cañoneras. Las Malvinas en Venezuela, Chipre en el Mediterráneo, para nombrar algunas, y otros pequeñas islas y países en toda el Asia. Hoy entender de que el mundo es más pequeño, sí, así como se expresa, tenía razón McLuhan, pero en contraposición a Francis Fukuyama, ese infeliz autor de aquel libro de 1989, que era El fin de la historia, refiriéndose a que la historia no era un continuo entre la lucha, que lo devenía de la lucha de clase y de la contraposición del poder que genera los dueños de los modos de producción versus las fuerzas productivas, más o menos por ahí por el estilo, que es el esquema del materialismo dialéctico, con el cual aprendimos que la historia iba continuando y iba reformulándose cada vez que estas contradicciones se aceleraban. Francis Fukuyama dijo con la caída del muro de Berlín de que había acabado la historia, de que no había más avance, no había por qué pensar en nuevos modelos, que el American Lives of White, que nos presentaba Norteamérica, el modo de vida americano, era alto y suficiente para contribuir al desarrollo de la humanidad. 22 años después del siglo XXI, para no referirnos al final del siglo XX, que fue bastante catastrófico, vemos los resultados. El mundo no está mejor, los Estados Unidos de Norteamérica tienen una economía en descenso, Europa marca una crisis terrible y el Reino Unido se monta sobre la base de propiciar nuevas guerras para resetear, y valga el término, para reconfigurar sus propios modelos sociales, políticos y económicos y avanzar entonces en otros modelos que le permitan dominar el mundo, porque el fin último de los imperios es hacerse hegemónico, es hacerse presente en todas las naciones del planeta. No es ninguna obra pía ni de caridad la que están haciendo. Fíjate lo que sucede en Ucrania. Ucrania, un país tomado por el fascismo, por el nazismo directamente, sobre esa Ucrania montan toda una estrategia diciendo que la OTAN iba a montar su sede, pero lo que sí es cierto es que el mercenariado, o sea, las empresas de seguridad que trabajan en esa empresa de muerte, valga la redundancia, están haciendo lo suyo dentro de Ucrania. Hoy, por cierto, armaron población civil y esta población civil armada tiene como objetivo justamente a toda la población de habla ruso. Algo así como sucede en América Latina, o a nosotros, tenemos 2.500 kilómetros de frontera con Colombia y amamos a los colombianos porque nos sentimos tan colombianos como venezolanos. A todas estas fue en 1830 que las oligarquías nos separaron, no fueron los pueblos los que se separaron.
pero es gobernada lamentablemente por unos gringos de acento que hablan español con acento colombiano. Me refiero a Duque, a Uribe, a los Santos, a los Restrepos, a toda esta familia, a las oligarquías que sin más sentido de patria se han entregado en los brazos del imperio y han permitido que invadan al territorio colombiano con tantas bases militares y tantas escuelas de mercenarios que ya no es extraño ver un colombiano en cualquier conflicto del mundo participando directamente en el mismo. Vamos al corte y ya regresamos. Continuamos con el chavismo, 15 temas y más. Esta vez, la segunda parte del chavismo, que es su doctrina, que analizamos en 5 temas: el patriotismo, el antiimperialismo, el socialismo bolivariano y feminista, el amor y la unidad cívico-militar. Hablamos hoy del patriotismo. Dice uno de nuestros conferencistas, Leslie Tovar, que el patriotismo es el amor a la patria. De acuerdo, en primer lugar, el amor al pueblo. Recordemos a nuestro comandante trayendo a los niños y a las niñas, a la juventud, a la que llamó juventud de oro, y así al trabajador, al campesino y la campesina, a las mujeres, a las adultas y adultos mayores, a los pueblos originarios y afrodescendientes, es decir, el primer amor patriótico es al pueblo. En segundo lugar, a la historia. Recordamos las grandes batallas, recientemente la de Carabobo, que dio la libertad a nuestro país, la independencia, y las miles de batallas que libró el pueblo de Venezuela. Dice Simón Bolívar que la mitad de la población ha entregado su vida por la patria y la otra mitad está ansiosa de entregar la vida para defenderla de todo el mundo si todo el mundo la ofende. Y las miles de batallas que libró el pueblo de Venezuela, dice Simón Bolívar, que la mitad de la población ha entregado su vida por la patria y la otra mitad está ansiosa de entregar la vida para defenderla de todo el mundo si todo el mundo la ofende. Otro aspecto vital es la geografía. Cada pedazo de nuestra tierra, su paisaje, sus islas, su mar, sus ríos, nuestro padre río Orinoco o nuestro delta del Orinoco, la tierra, la geografía. Recordemos a Chávez hablando de la Venezuela azul, defendiendo nuestros espacios marinos.
Otro aspecto del amor a la patria es la cultura. La cultura, las tradiciones, cómo disfrutamos en nuestro país cada una de esas tradiciones que el pueblo conserva y que muestran la gran creatividad y riqueza de nuestro pueblo. Definitivamente una luz en las tinieblas de la desinformación y del capitalismo. María León, 85 años, 60 años de lucha, y es una intérprete de la realidad venezolana, latinoamericana, y me atrevería a decir, un ejemplo a seguir. Una feminista que tiene el valor de enfrentarse a un mundo de hombres en el siglo XX y termina imponiendo, para valga el término, demostrando la alta capacidad de las mujeres, en el caso nuestro de Venezuela. A María León la siguen desde China, desde la India, desde todos los países del planeta. Es la venezolana por la cual sentimos un gran orgullo cuando la nombramos en el mundo, porque donde quiera que usted nombre a María León Guiborí, va a salir una mujer a decir, yo soy seguidora de su pensamiento. Ella es la propulsora del socialismo bolivariano y feminista, una tesis que no va en contra de los hombres, todo lo contrario, sino que incorpora al hombre a la lucha por lo sublime con la fuerza y la aguerrida que suelen ser las mujeres. En nuestras batallas de Carabobo participaron mujeres disfrazadas, digamos, de hombres para poder participar, lo supimos mucho después. Pero también en la batalla diaria son las mujeres las que llevan sobre sus hombros el peso de levantar el hogar. En América Latina y el Caribe la mayoría de los hogares son sostenidos por mujeres solas. Eso que llamamos en las casas en los que hay es mamá y mamá. Los papás parecía que no aparecieron nunca por esos predios. Hoy por hoy tenemos una América Latina distinta, hombres más preocupados por sus hijos, hombres más consustanciados con ese lado femenino con el cual nos reconciliamos y que no somos ningún sexo opuesto, somos sexos complementarios, somos dos seres humanos que nos juntamos para hacer la historia, para hacer la vida. Venezuela es ejemplo y por eso nos sentimos orgullosos de seguirlo siendo. No lo decimos con arrogancia, lo decimos con mucha humildad. Pero de aquí en adelante, la palabra de María León siempre será escuchada y siempre será atendida por los oídos que estén educados en saber o que quieran saber qué significa libertad. 85 años, 60 años luchando. Que la vida y los dioses, desde las confesiones que usted tenga, nos den la oportunidad por lo menos de aproximarnos a llegar a esa edad con la lucidez de la compañera María. Creo que es todo por hoy, de verdad, la próxima oportunidad nos veremos, ya seguiremos trabajando en este esfuerzo que hacemos todos los jueves, con repetición los días lunes, para llevar a usted, más que información, una visión, una interpretación y entregarle algunas herramientas y algunos insumos para que usted pueda formarse su propia opinión. Hasta la victoria siempre, nos vemos el próximo jueves.